Bien, buenas tardes a todos. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo de una manera muy especial. Vamos a continuar con la serie La salvación del alma, con el tema La agonía mortal de Cristo. Vamos a orar y después de alabar su nombre, pues vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por el sacrificio extraordinario que hiciste por nosotros allí en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. No tenemos cómo pagar eso. Pero aquí estamos, Señor, para obedecer tu palabra y hacer lo que tú quieras, Padre. Te ruego que bendigas este tiempo en una manera muy gloriosa. Que la presencia tuya sea majestuosa en medio nuestro y que tú hables como solamente tú lo sabes hacer, Jesús. Y que tú confirmes tu palabra como solamente tú lo sabes hacer. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por sanar almas del pecado. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí es una canción. Pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, por su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos de luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús
me dará. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, oh, murió mi Jesús por salvar sin pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí es una atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, por su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él
Yeah.
Tanto amor, Jesús. Aleluya. Hermoso Jesús. Solo tú eres digno, Señor. Porque tú nos amaste primero, Señor. Hemos pedido a nuestra hermana Yumi que nos ministre un cántico. Padre Jesús. Gracias, Señor. Este cántico refleja eso, lo que hizo Jesús con nosotros en la cruz.
Gracias, Jesús. Tú has sido tan bueno, Jesús. Tu amor es tan grande, Jesús. Tu misericordia es tan grande, Jesús. Tú has sido tan paciente, Jesús. No alcanzamos a comprender la altura, la anchura, la profundidad, la dimensión de tu amor, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos, como le dije al principio, a continuar con la serie La salvación del alma. Hoy con el tema la agonía mortal de Cristo. La agonía mortal de Cristo. Lucas capítulo 13, versículo 22 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. En el mensaje anterior vimos que había un tema fundamental en la vida de Cristo y era la salvación de los hombres. Él vino precisamente, dice la Escritura, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, los discípulos de Jesús eran judíos y como judíos ellos habían recibido la enseñanza de sus maestros, los escribas y fariseos, que cuando el Mesías apareciera en Israel, iba a restaurar el reino de Israel, iba a hacer, según ellos, a Israel una nación muy grande, incluso por encima de Roma, e iba a ser la cabeza de las naciones. Eso pensaban ellos, pero Cristo no vino para restaurar el reino de Israel. Cristo vino a restaurar la relación del hombre con Dios que estaba rota debido al pecado. A eso vino Jesús. En otras palabras, Jesucristo vino a salvar a los hombres. Y por esto chocaba en la mente
de los discípulos esa idea de que Jesús no vino a restaurar el reino de Israel, sino que Jesucristo vino precisamente a salvar el alma de los hombres. De tal manera que en algunas ocasiones Jesús tenía que reprenderlos a los discípulos. En Lucas capítulo 9 dice la Escritura, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El domingo pasado vimos cómo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando acerca de este tema. Y lo sabemos porque alguien que estaba escuchando la enseñanza de Jesús le hizo una pregunta y le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Pero la Escritura dice que Jesús no solamente enseñaba. La Escritura dice que Él iba encaminándose a Jerusalén. Él iba encaminándose a Jerusalén. Ahora, ¿por qué Jesús se estaba encaminando a Jerusalén? ¿Qué le esperaba a Jesucristo allí en Jerusalén? Son las preguntas que, con la gracia de Dios, vamos a abordar en este mensaje en el día de hoy. Yo quiero decirle, hermanos y amigos, que el milagro y la bendición más grande que un ser humano puede recibir de parte de Dios es la salvación de su alma. La salvación de su alma. Ese es el milagro y la bendición más grande que un ser humano puede recibir de parte de Dios. La salvación de su alma. Hoy pasaremos el mensaje en una frase que aparece en Lucas 13:22, que dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y encaminándose a Jerusalén. Esa es la frase. Quizás usted lea esa frase y usted no pueda comprender todo lo que encierra esa frase. Es mi propósito con este mensaje que usted pueda entender la importancia de estas palabras en la salvación de tu alma. La próxima vez que usted lea y vea esa frase, yo quiero que usted entienda y comprenda un poco lo que abarca esa frase, lo que significa que Jesús estaba encaminándose a Jerusalén. Jesús no solo enseñó sobre la salvación, Él dio su vida por nuestra salvación. Y es por eso que dice el texto que Él se encaminó a Jerusalén. Él sabía que era en Jerusalén donde Él iba a ser crucificado. Eso sabía Él. Y Él había dicho: ningún profeta ha muerto fuera de Jerusalén. Todos mueren en Jerusalén. Allí fueron ejecutados todos los profetas, en Jerusalén. Es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y Él sabía que era allí donde Él iba a ser crucificado. Ahora, lo interesante es que, sabiendo que iba a ser crucificado en Jerusalén, la Biblia dice que Él se encaminó a Jerusalén, que Él fue hacia allí. En otras palabras, Jesucristo no tenía miedo, no tenía temor de enfrentarse a la muerte. Él sabía lo que iba a pasar y Él se encaminó hacia allí. Ahora, Jesucristo no tenía temor de ir allí. Jesucristo más bien anhelaba llegar allí. Él anhelaba llegar a esa cruz. ¿Saben por qué? Porque Él sabía que esa era la voluntad de su Padre. Y Él sabía que esa era la única manera en que el ser humano podía ser salvo. Y solamente Jesús podía llegar a esa cruz para salvar la humanidad. Nadie más, hermano. Nadie más. Solo Él. Solo Él. Ahora, el Señor conocía muy bien el texto de Isaías 53, versículo 10.
que dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Verá linaje. Esa frase es importante. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí hay muchas cosas, hermanos. No pretendo entrar en la profundidad de ese versículo, pero hay tantas cosas ahí. Dice que él va a morir, pero luego dice que va a vivir por largos días. Está hablando de una resurrección, ¿verdad? Implícita ahí. Jesús conocía esta palabra. Él sabía, hermano, que una vez que él haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué significa eso? Que mucha gente íbamos a creer en él y seríamos su linaje, seríamos sus hijos, creeríamos en él. Y él sabía esto, que mucha gente después de su muerte le iba a seguir a él, que iba a creer en él, y por eso él quería llegar a esa cruz, para cumplir la voluntad de su Padre, que implicaba que mucha gente se iba a salvar, que mucha gente le iba a seguir, y por eso fue con gozo a la cruz. Eso es lo que dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Había un gozo en Jesús, el saber que después que él pagara el precio por el pecado, mucha gente se iba a salvar, verá linaje. Por eso él menospreció el oprobio y con gozo fue a la cruz. No le importó el sufrimiento, no le importó la burla, no le importó todo lo que padeció. Dice que él menospreció el oprobio, no le dio valor a eso, pero tuvo gozo en ir a la cruz. Tuvo gozo. Mis hermanos y amigos, Jesús estaba determinado a ir a Jerusalén. Y aunque sin dudas él iba a sufrir allí, sin embargo, su voluntad estaba determinada a llegar a aquella cruz, a sufrir el Calvario y cumplir así la voluntad de su Padre, que era salvar al hombre. Juan capítulo 12, dice la Escritura, dice Jesús: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Evidentemente no. Mas para esto he llegado a esta hora. Sí hay turbación en mi alma, sí hay sufrimiento, sé lo que va a pasar, pero para esto yo vine. No le voy a decir al Padre: líbrame de esto. No, yo voy a hacer lo que es la voluntad de Dios. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Es decir, si fuera levantado de la tierra, él estaba diciendo: yo voy a ser crucificado. Yo voy a ser crucificado. Hermanos y amigos, es maravilloso saber que Jesús no solo hablaba, él obraba. Los fariseos eran hipócritas porque decían, pero no hacían. En cambio, Jesús no solamente enseñaba, él dio su vida por lo que enseñó. Juan capítulo 10, verso 11 lo dijo claro: yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él dio su vida por nosotros. El verdadero cristianismo no consiste solo en tener la sana doctrina, sino en vivirla. En vivirla. Es obedecer lo que dice la palabra de Dios en todas las áreas de tu vida. Solo cuando tú haces lo que ella dice es cuando experimentas el poder de lo que la palabra de Dios dice. Solo cuando la pones en práctica, solo cuando la obedeces, no solo cuando la conoces aquí, sino cuando la vives. Entonces tú vas a ver el resultado de esa palabra, vas a ver los beneficios de esa palabra.
cuando te sometes a ella, aunque no lo entiendas ahora. Josué capítulo 1, versos 7 y 8, Dios le dijo algo a este líder. Le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando obedezcas esta palabra, cuando medites en ella de día y de noche, para hacerla, para obedecerla, entonces harás prosperar tu camino. Como Jesús sabía lo que iba a pasar con él en Jerusalén, trató de preparar a sus discípulos con antelación para que cuando ocurriese, ellos no fueran estorbados, sino que estuvieran apercibidos de las cosas. Ah, sí, ya Jesús nos contó, ya Él nos dijo. Su amor por sus discípulos era tan grande que Él les habló la verdad para que ellos no se tropezaran cuando llegara la hora. Porque iba a ser muy violento, hermanos, ver las cosas que Él iba a atravesar. Él lo sabía. Ellos no imaginaban, pero Él lo sabía. Entonces le está diciendo Jesús, para cuando ellos vieran aquellos eventos horribles, no se decepcionaran, sino que dijeran: no, tranquilo, esto fue lo que Jesús nos dijo que iba a pasar. Es por eso que vez tras vez, usted lee ahí los evangelios, vez tras vez, Jesucristo le anuncia lo que le iba a ocurrir en Jerusalén, pero ellos no entendieron, hermanos. Lucas capítulo 9, verso 43 dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced, miren lo que le dijo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Grábense bien esto que les voy a decir. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Ustedes ven toda esta gloria que hay ahora, pero entiendan bien que va a llegar un momento en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. Es que ellos no querían que a Jesús le pasara eso. El mismo Pedro le dijo a Jesús en una ocasión: Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ellos no querían que Jesús le pasara nada malo en su humanidad. Pero esto no es de humanismo ni sentimentalismo. Esto es conforme al plan de Dios, conforme a lo que Dios quiere. Pero un día, el momento que tantas veces Él había anunciado llegó. Estaban a punto de entrar en Jerusalén, y observe las palabras que Jesucristo pronunció en Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, dice Cristo? No una vez ni dos, dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? La historia de Jerusalén se repite. ¿Cuántas veces Dios trata con el hombre? ¿Cuántas veces Dios te habla? No una ni dos, muchas veces. Y Él dice: ¿cuántas veces quise? Y te hablé antes que te pasara lo malo que está aconteciendo ahora. Pero tú lo quisiste. La historia se repite. ¿Cuántas veces Jesús te ha hablado? ¿Cuántas veces Jesús te ha advertido y no quisiste? La historia se repite.
Mis hermanos y amigos, el milagro, yo repito, y la bendición más grande que un hombre puede recibir de parte de Dios es la salvación de su alma. La Escritura dice que la noche antes de ser crucificado, Jesús fue con sus discípulos al monte de los Olivos, el lugar donde él acostumbraba a orar. Al monte de los Olivos. Y estando allí, le dijo a los 11, sentados aquí, entre tanto yo voy allí y oro, pero agarró a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se los llevó más adentro en el monte y le dijo: velad conmigo, mi alma, escuche bien lo que digo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Velad conmigo. Jesús nos está enseñando que aún Él, en su momento de angustia más grande, le pidió a sus amigos que le acompañaran en esa hora difícil. Y Él nos está enseñando a nosotros que este camino no es de bregar solo. No. Tenemos que buscar hermanos, hermanas, que en momentos de angustia, en momentos difíciles de nuestra vida nos puedan acompañar y estén con nosotros. Y no tener vergüenza de decir: tengo un problema grande, ayúdame, ayúdame. Jesús mostró su humildad y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Siempre se habla de los sufrimientos físicos de Cristo, que es lo que más impresiona a las personas. Siempre se habla de lo que pasó en la cruz, y fue horrible, hermano, fue terrible. Pero nosotros tenemos el deber de hablar de los sufrimientos del alma de Cristo, porque Él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Los sufrimientos de su alma. Él dijo que tenía una angustia mortal en su alma. Era una tristeza abrumadora, llevada hasta el extremo, hermano, hasta la muerte. La tristeza era tan grande en el alma de Jesús que literalmente estaba agonizando para morir. Su tristeza era tan grande que cualquier otro ser humano en su lugar no lo hubiera soportado, hubiera muerto. Aún Él mismo, dice la Escritura, que necesitó que un ángel del cielo viniera para fortalecerlo. Mira qué angustia más grande tenía Jesús en su alma. Qué sufrimiento tan horrible. Mateo capítulo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Comenzó. Fue el comienzo de la angustia de Cristo, de la tristeza llevada al punto de la muerte. Comenzó ahí. ¿Y sabe cuándo terminó la tristeza de Jesús? Cuando al día siguiente, a unos segundos ya de ascender de morir, Él dijo: consumado es. Y ahí fue que paró la tristeza de Jesús. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, mire lo que dijo Jesús: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermano, me impresiona Jesús, la humildad de Jesús, la capacidad de humillarse de Cristo, porque dice que Él se postró sobre su rostro.
Y no aquí con aire acondicionado, no. En un monte de noche, que habían piedras, tantas cosas allí. Y el Hijo de Dios se postró sobre su rostro allí para clamar a su Padre. Pero me impresiona Jesús que aún en la angustia más grande de su vida, en la tristeza más profunda, Él fue capaz de mirar a Dios y decirle: Padre mío, Padre mío. Yo no sé cuántas personas en medio del quebranto y en medio del dolor son capaces de decirle a Dios: Padre mío. Yo no sé si tú en medio de una situación X de tu vida eres capaz de elevar tu voz a Dios y todavía en esa angustia decirle a Dios: Padre mío. O si eres de los que te quejas de Dios y de los que reniegas de Dios. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Él se postró. Hay otro evangelio que dice que dobló sus rodillas allí y le dijo: Padre mío, Padre mío. Lucas 22, 41 al 44 dice la Escritura: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Es decir, porque la oración, hermano, es algo personal, es algo íntimo entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Tienes problemas, tienes angustia, tienes situaciones. ¿Qué debes hacer? Lo que hizo Jesús. Jesús oró a solas Dios. Y dice: y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, ¿cómo estaba Jesús? ¿Sabe lo que significa agonía? Es el momento en que ya tú estás a punto de morir, que ya estás agonizando, que ya tu alma se te va, que ya estás a punto de morir ya. Así estaba Jesús de rodillas orando a su Padre esa noche. Dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los vasitos aquí de la capilares acá de la frente, la presión que tenía Jesús era tan grande que literalmente se reventaron. Y el sudor se mezcló con la sangre de Jesús y caía como grandes gotas en la tierra. Yo no sé si usted puede darse cuenta de ese cuadro, hermanos. Jesús allí solo de noche, de rodillas, orando a su Padre. Y algo le estaba provocando a Cristo una angustia mortal en su alma. Y el sudor caía, estaba en agonía. Si no viene un ángel de parte de Dios a fortalecerlo, probablemente Jesús hubiera muerto allí antes de llegar a la cruz. Su alma estaba realmente en una agonía mortal. Pero dice la Biblia que mientras más grande era la agonía de Cristo, más intensamente Él oraba. Reforzaba la oración Jesús, con más intensidad clamaba. Y dice la Biblia en Hebreos 5:7 que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. No era una simple oración la de Jesús. Era un clamor, era una angustia, era con llanto. Por eso se apartó y estaba solo. Y mientras más profunda era la agonía en su alma, más intensificaba su oración a su Padre.
Y en esa agonía mortal, Jesús le pedía a su Padre una sola cosa. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Él le decía, si es posible, si hay alguna manera de hacer lo que tú sabes que debo hacer, sin que beba esta copa. Pero si es posible, Padre, pasa de mí esa copa. ¿A qué se refería el Señor con esa copa? Era evidente que el contenido de aquella copa le había producido al Señor una angustia mortal en su alma. Algo había en esa copa que su alma estaba en agonía. Algunos han sugerido que aquella angustia mortal se debía a que él conocía lo que iba a padecer al día siguiente en la cruz. Pero ese argumento se cae por su propio peso, porque él dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. No, Jesús no tenía miedo a los sufrimientos físicos, no. Él se encaminó a Jerusalén. Los sufrimientos físicos no eran la copa. Entonces, ¿cuál era el contenido de aquella copa que él debía beber y por lo cual estaba con una angustia mortal? Mis hermanos y amigos, en esa copa estaba toda la pudrición de nuestro pecado. Allí estaban los adulterios, allí estaban las mentiras, allí estaban los robos, allí estaba la amargura, los asesinatos, la ira. En fin, todos los pecados humanos estaban en esa copa que él tenía que beber. Y resulta que ahora el justo, el santo, el que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, está a punto de beber una copa con toda la pudrición de nuestro pecado. Y eso le produjo una angustia mortal. Nunca Jesús había tenido que ver nada con el pecado. Jamás. Y el solo hecho de pensar que iba a tener contacto con el pecado le produjo una angustia mortal. Yo sé que hay gente que peca y no le importa nada. Yo sé que hay gente que hace lo malo y no le importa. Pero no era así con Jesús. A él, el solo pensamiento le produjo una angustia mortal. Y yo dije pudrición, porque el pecado es asqueroso y porque el pecado es pestilente. Segunda de Pedro, capítulo 2. Había gente que habían sido liberadas del pecado por Cristo, pero que un día decidieron volver atrás al pecado. Y dice la Escritura, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, es decir, en el fango. Por eso dije que el pecado es una pudrición y es pestilente. ¿Cómo ve Dios tu pecado? ¿Cómo lo ve? Como un vómito de un perro. Como algo asqueroso, como algo sucio. ¿Cómo ve Dios tu pecado? Lo ve como un fanguero.
Si todavía no entiendes, te voy a poner una ilustración para que puedas entender. Imagínense, en Cuba hay un lugar donde va todos los desperdicios humanos y le llaman la laguna de oxidación, y allí va todo. Imagínense que agarren una jarra y saquen de esa laguna lo que puedan sacar ahí y que te digan a ti: bebe eso. Eso multiplicado por 1000 es lo que Jesús tenía que beber. Tu pecado y el mío. Un vómito del perro. Beber esa copa implicaba romper la comunión íntima con su Padre. Él sabía que en cuanto bebiera aquella copa, aquella comunión íntima con su Padre se iba a romper, se iba a quebrar. Y yo sé que hay gente que no le importa romper su relación con Dios. Yo sé que hay gente que no le interesa nada. Pero a Jesús no. A Jesús le provocó una angustia mortal. El solo hecho de pensar que iba a haber un momento en la eternidad donde Él no iba a tener comunión con su Padre, eso le producía a Jesús una angustia mortal. Yo sé que hay gente que no valora a Dios para nada, pero no era así con Jesús. Él decía: Padre mío. El Señor sabía que al beber aquella copa, todo el peso de la justa ira de Dios caería sobre Él. Escuchen, toda la ira de Dios iba a caer sobre Él. Y eso le produjo a Jesús una angustia mortal. Una angustia mortal. Aún sabiendo todo esto, Jesús, aún sabiéndolo, el Señor le dijo a su Padre en Mateo 26:42, aún sabiendo lo que iba a pasar, Él le dijo otra vez, fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Si no es posible, si no hay otra manera, Dios, si tengo que pasar por aquí, Jesús le dijo: hágase tu voluntad. ¿Te das cuenta hasta dónde estuvo dispuesto a padecer Cristo para salvar tu alma? ¿Te das cuenta por esas palabras? ¿Hasta dónde Él estuvo dispuesto a padecer para salvar tu alma? Si no hay otra manera, Padre, hágase tu voluntad. ¿Te das cuenta hasta dónde estuvo dispuesto a padecer Jesús, a recibir todo el peso de la ira de Dios con el único objetivo de salvar tu alma? Eso no te hace mirar a Jesús y decirle: Jesús, gracias. Eso no te hace mirar a Jesús y decirle: Jesús, no tengo cómo pagarte. ¿Hasta dónde estuvo dispuesto Jesús para pagar el precio? Lo que yo no puedo entender y realmente me indigna es cómo, si fue el pecado lo que llevó a Cristo a esta agonía mortal, cómo hay maestros religiosos que se refieren al pecado con tanta ligereza y le dicen a su gente: todos somos pecadores. Y le dicen: hasta el final vamos a pecar, como si fuera a tomarse un vaso de agua eso. Cuando a Cristo le produjo una angustia mortal. Y hablan con tanta ligereza del pecado. Y hasta lo defienden. El que verdaderamente ama a Cristo desprecia al pecado con toda su alma. Porque el pecado es como una lepra. El pecado es como una serpiente venenosa.
El pecado es un vómito de un perro. Indigna saber que Cristo estuvo dispuesto a padecer la justa ira de Dios por causa del pecado que Él no cometió. Y estos maestros religiosos le dicen a su gente: no te preocupes, mijo, estamos bajo la gracia. Como si fuera una licencia para pecar. Pero es indignante saber cómo algunos aquí en este local siguen pecando. Siguen pecando. Sabiendo que el Hijo de Dios agonizó allí en el huerto de Getsemaní por el pecado. Y aún sabiéndolo, todavía siguen pecando. La próxima vez que vayas a pecar, recuerda que el Hijo de Dios derramó grandes gotas de sangre por tu pecado. La próxima vez que vayas a pecar, recuerda que el Santo Hijo de Dios estuvo dispuesto a recibir todo el peso de la ira de Dios por tu pecado. La próxima vez que tú vayas a pecar, recuerda que Cristo murió en tu lugar debido precisamente a tu pecado. La Biblia dice que nuestro Señor gimió con una agonía mortal. Mientras grandes gotas de sangre caían de su frente, Él oraba más intensamente, diciéndole al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre fue que su amado Hijo bebiera esa copa. Bebiera esa copa. Isaías 53, verso 10 dice: con todo eso, Jehová quiso, mire bien las palabras, Jehová quiso quebrantar, sujetándole a padecimiento. Escuche bien la voluntad de Dios. Él quiso quebrantarlo. Él lo sujetó a padecimiento. O sea, tenía que pasar de todas maneras por ahí. No había otra forma, no había otra manera. Pero dice, Él quiso. Dios quiso. Es importante que entendamos una gran verdad. Si hoy el hombre puede ser salvo, es única y exclusivamente por la voluntad de Dios. Dios quiso quebrantar a su Hijo y el Hijo de Dios dijo amén a la voluntad de su Padre. No es porque tú seas bueno, no. Por ahí la religión dice, no, es que nosotros teníamos tanto valor y éramos de tanto valor para Dios que Dios tuvo que venir a pagar el precio por nosotros. No, tú no valías nada. Tú valías menos que nada. Tú eres un estiércol, tú estabas allí en el muladar. Te habías echado a perder. Tú merecías el infierno. Pero Dios quiso. Pero Dios quiso salvarte. Dios quiso. Y para eso quebrantó a su propio Hijo. Pero su Hijo dijo, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y el centro aquí no eres tú. El centro aquí es Dios. Si alguien tiene valor aquí es Él. No te dejes engañar por la gente que dice, no, es que nosotros éramos tan importantes para Dios. No, tú no eras importante nada. Él quiso. Por el puro afecto de su voluntad quiso hacerlo. Dios perfectamente podía juzgarnos y podía enviarnos al infierno y Él seguía siendo justo y seguía siendo bueno. Pero en su voluntad Él quiso mostrar misericordia y mostrar amor. Para que todos supiéramos que Él es amor y que Él tiene misericordia.
Es un Dios rico en misericordia y es un Dios amplio en perdonar. Fue en Getsemaní donde Jesús sometió totalmente su voluntad al Padre y esto le permitió enfrentar la cruz. Es importante que tú sepas lo siguiente: tú no podrás llevar tu cruz y seguirlo a Él a menos que rindas tu voluntad a Cristo. No podrás soportar las persecuciones, no podrás soportar el desprecio, las burlas, el pecado, a menos que rindas tu voluntad a Él. No podrás vivir la vida cristiana a menos que primero rindas tu voluntad a Cristo. Es imposible. En tu fuerza no podrás. Si quieres ser un cristiano fiel, debes tener tu Getsemaní primero. ¿Qué significa? Debes ir a Dios y decirle: Dios, estoy cansado de vivir mi vida a mi manera y no lo quiero hacer más. A partir de ahora, Dios, voy a rendir mi voluntad a ti, me entrego a ti. Hágase lo que tú quieras, Dios. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? A menos que tú tengas tu Getsemaní, a menos que tú rindas tu voluntad totalmente a Dios, nunca vas a ser cristiano. Jamás. Jamás. Olvídate. Es por eso que el Señor le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La vida cristiana es una vida de negación total. De negación. Ya no es como te parece, ya no es como tú quieres, ahora es como Él quiere. Y no ni un día ni dos, toda la vida, porque Él dijo: tome su cruz cada día y sígalo. Esa es la vida cristiana. Una vez que Jesús atravesó el Getsemaní, entonces estaba listo para ser entregado en manos de los pecadores. Por eso dice Isaías 53, versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hagan lo que ustedes quieran, porque ya Él había dicho: no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y la voluntad del Padre dice: Jehová quiso quebrantar y lo sujetó a padecimiento, lo entregó en manos de los hombres. Y por eso cuando Él sale de Getsemaní, salió como una oveja al matadero. Hagan lo que ustedes quieran. ¿Qué hicieron los pecadores? Lo golpearon. Lo golpearon, hermanos. Aquellos romanos salvajes le tapaban los ojos y le daban golpes. Y le decían: profetízanos, ¿quién fue el que te golpeó? Le dieron golpes, se burlaron de él. Le escupieron el rostro. Escuche bien, le escupieron el rostro. Le dijeron a Pilato: suelta a Barrabás. Barrabás, que era un ladrón, un sedicioso, estaba preso. Y Pilato dijo: ¿a quién le suelto? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? Y la gente dijo: a Barrabás. Le dieron latigazos. Le pusieron una corona de espinas. Oigan, de espinas. No de flores, de espinas. Y cuando le pusieron la corona con las espinas, cada espina de esas se iba clavando ahí en el cuero cabelludo, en la cabeza, y la sangre iba saliendo. Imagínense el dolor. Para que entienda, Jesús no llegó muy lindo. No, Él no llegó lindo allí. Cuando Él llegó a la cruz, la Biblia dice: y por tu llaga fuimos nosotros curados. No llagas, por tu llaga, una llaga. Jesús llegó literalmente hecho una llaga a la cruz.
Algo horrible. Lo desnudaron. Literalmente le quitaron su ropa. Y así, sin ropa, totalmente desnudo, lo colgaron en una cruz. La vergüenza más horrible. Imagínate, totalmente desnudo ahí, crucificado. Pero toda esa vergüenza que Jesús pasó allí, la pasó por ti y la pasó por mí. Pero a pesar de todo esto, la Biblia dice que las primeras palabras de Jesucristo cuando estuvo en la cruz fue: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿No te conmueves? ¿Qué te dice eso de Jesús? ¿No te habla nada acerca de Jesús eso? Después de tanta humillación, lo primero que dice el Padre: perdónanos, porque no saben lo que hacen. Mi querido amigo, oye bien lo que te voy a decir. Cada vez que tú ves pornografía, es como si estuvieras escupiendo el rostro de Cristo. Cada vez que tú tienes un episodio de ira, de violencia y de enojo, es como si agarraras el látigo de Roma y golpearas a Cristo. Cada vez que tú te deleitas en las ofertas de este mundo, en una película mundana, en un show de música mundana, es como si le dijeras a Pilato: suelta a Barrabás, a mí me gusta Barrabás, yo desprecio a Cristo, crucifícale. Cada vez que tú mientes, fornicas, eres soberbio, altivo, arrogante, es como si fueras alguno de aquellos que se burlaron de Jesús, que meneaban la cabeza y se burlaban de Cristo. Pero por encima de todo, es necesario e importante que tú entiendas algo. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios, o sea, pero Dios, si tú hiciste todo eso, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú eras enemigo de Dios cuando ya Cristo estaba muriendo por ti. Tú eras un pecador contra Dios, pero Él estaba muriendo por ti. Si eso no te habla del amor de Dios, ¿qué otra cosa te puede hablar a ti del amor de Dios? Pero sin dudas, la frase más importante que Jesús pronunció en la cruz del Calvario concerniente a la salvación de nuestra alma, la dijo unos segundos antes de morir. Él dijo: consumado es. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El resto de los evangelios dice que Jesucristo clamó a gran voz. Y Él dijo: consumado es. A gran voz. Y es increíble que después del Calvario atravesado por Cristo, después de haber derramado tanta sangre, Jesús haya reservado fuerzas para clamar a gran voz el grito de victoria más grande de la historia humana: consumado es. La frase consumado es viene de la palabra griega tetelestai,
Una pequeña palabra con un océano de significado para nosotros, los redimidos de Dios. Tetelestai significa cumplir, completar, terminar, finalizar, pagar. La palabra tetelestai tenía diferentes usos. Número 1, era usada por un sirviente que volvía a la presencia de su amo después de haber terminado una tarea. El esclavo le decía a su amo, tetelestai, que quería decir, el trabajo que me diste lo he terminado. Número 2, era un término común en la vida comercial griega. Significaba que una transacción quedaba cancelada al ser pagada la deuda en su totalidad. Cuando se realizaba el pago final, se podía decir tetelestai, es decir, la deuda ha sido cancelada. Y número 3, el momento de seleccionar un cordero para el sacrificio en el templo era un hecho importante. Se buscaba el animal entre el rebaño y cuando se encontraba el cordero perfecto, se podía decir tetelestai. El trabajo se ha terminado, el cordero ha sido hallado. Hermanos y amigos, Jesucristo clamó literalmente en la cruz, Padre, la obra que me diste ha sido completada. La deuda del hombre está pagada. El cordero del sacrificio pascual ha sido encontrado. Yo quiero decirte que tú y yo teníamos una deuda eterna e impagable con Dios. No había forma en que tú y yo pudiéramos pagar esa deuda. Pero hubo uno que estuvo dispuesto a pagar esa deuda. Jesucristo. Jesús pagó nuestra deuda. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Jesucristo quitó de en medio el estorbo, el pecado y esa acta de decreto que nos era contraria. Él la anuló y la clavó en la cruz. Hermanos y amigos, Jesús no solo enseñó sobre la salvación, Él dio su vida por tu salvación. Para eso se encaminó a Jerusalén. Para eso fue que Jesucristo se encaminó a Jerusalén. Hermanos y amigos, el milagro y la bendición más grande que un hombre pueda recibir de parte de Dios es la salvación de su alma. ¿Tú crees que Jesucristo agonizó allí en Getsemaní y murió en la cruz para que tú fueras millonario y para que tú tuvieras una mejor casa? Como dicen por ahí estos maestros impíos. ¿Tú crees que Él bebió aquella copa para que tú siguieras pecando? No hay amor más grande que el que Dios mostró al entregar a su único hijo en aquella cruz. Si tú rechazas ese amor, si tú rechazas al Hijo de Dios, ¿qué crees que va a pasar contigo cuando tú te enfrentes con Dios cara a cara?
después de saber que Él pasó una agonía horrible, y que tú, por tu amor a tu pecado, rechazaste a Jesús, ¿qué va a pasar contigo cuando ese día final estés cara a cara con Dios? Déjame decirte lo que te va a pasar. Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No en manos del diablo, no. No. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Apocalipsis capítulo 21, verso 8, dice, pero los cobardes, sí, porque hay gente que saben que deben de entregarse a Jesús, pero tienen miedo. Miedo a su familia, miedo a los amigos, ¿qué van a decir? ¿Qué me importa lo que digan ellos? Esos son los cobardes. Pero los cobardes, dice que encabezan la lista. E incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso va a pasar a todos aquellos que rechacen el amor más grande. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No es que lo dejaron caer como una plumita, no, lo van a lanzar allí. Pero mi amigo, no tiene por qué ser así. Hoy puedes tú aborrecer el pecado. Hoy puedes romper tu amistad con el mundo. Hoy puedes correr a los brazos de Cristo y arrepentirte y pedirle perdón a Cristo. Porque la Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Eso dice la Biblia. La Biblia no dice mañana ni pasado, déjalo para después. No. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salud. Hoy, dice Dios, no es mañana, es hoy. Hoy tú puedes correr a Cristo, a ese que agonizó por ti allí en Getsemaní, a ese que le arrancaron los pelos de la barba, que le hicieron tantas cosas por causa de tu pecado. Hoy tú puedes correr a Él, hoy. Y le humilde, por favor. Hoy tú puedes correr a Cristo, al brazo de Jesús. No lo dejes para después. Tú no sabes si tendrás un después. Y no solo que te mueras físicamente hablando, no. Hay gente que están vivos físicamente hablando y ya no tienen oportunidad de salvación porque despreciaron tanto a Dios, que ya Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Lo peor que le puede pasar al ser humano no es un cáncer terminal. Elías murió de un cáncer y está en el cielo. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que ya Dios se desentienda de él, que ya Dios no trate más con él. Porque dice Jesús, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, los polluelos, y no quisiste? Y no quisiste. ¿Cuántas veces? Dijo Jesús. Y no quisiste. Y no quisiste. Dios hoy te ha dado una nueva oportunidad a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a despreciar esta oportunidad? Que Dios tenga misericordia de todos los que han escuchado esta palabra. Porque ahora no eres ignorante, ¿no? Ahora tú sabes. Ahora tú sabes la agonía de Jesús. Ahora tú sabes para qué se encaminó a Jerusalén. Ahora tú sabes. Ahora tú sabes.
No tienes excusa en el día final. No la tenías antes de oír este mensaje, pero ahora menos. Ahora menos. Lo que tú hagas con estas palabras es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Y yo te aconsejo que vengas a los pies de Jesús, que corras a los pies de Jesús. Ya, vamos a escuchar este canto. Lo quisiera hacer de una manera diferente. Si usted puede cerrar sus ojos y mediten en todo lo que ahora mismo el Señor ha ministrado en su corazón. Y a la vez escuche el canto, porque en vano no ha sido su muerte. Gracias, Jesús. Nazareno sufrió por mí, ni lo golpearon, lo escupieron, por mí lo azotaron. Nazareno sufrió por mí, Sí, Señor. con sus coronas de espinas por mí. Crucificaron por mí, lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí, por mí sufrió. Por mí, por mí, por mí, por mí, el Rey del cielo. Sigue con sus ojos cerrados, por favor, y meditando en estas palabras que Dios le ha dicho hoy. Porque no son unas palabras cualquiera, no, es la palabra de Dios vivo que te ha hablado hoy. Y te ha mostrado Dios la agonía mortal de Jesús. Te ha mostrado Dios cómo allí en el huerto de Getsemaní el alma de Jesús estaba en una agonía mortal. Y esa agonía mortal del alma de Cristo era porque Él sabía que debía beber aquella copa. Y en esa copa estaban tus pecados. Y en esa copa estaba la pudrición de tus pecados. Pero Él estuvo dispuesto a beberla, aún sabiendo que la comunión con su Padre se rompería, aún sabiendo que sería objeto de todo el peso de la ira de Dios. Él dijo: no importa, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y como un cordero fue llevado al matadero, lo golpearon, le escupieron el rostro, le dieron latigazos, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de Él, lo desnudaron, lo crucificaron, y todo eso, escúchame bien, por ti. Por causa de tu pecado, el Hijo de Dios pasó por esa angustia horrible para pagar el precio de tu pecado, para llegar al punto de decir: consumado es. Oh Dios, el pecado del hombre ha sido pagado, la deuda del hombre ha sido cancelada. Hoy tú puedes correr a Jesús, hoy tú puedes venir a Jesús y decirle al Señor: perdóname, perdóname Jesús, perdóname Jesús, perdóname Jesús, perdóname Jesús, sálvame Jesús, sálvame Cristo. Yo me arrepiento de haber hecho tantas cosas
yo he fornicado, sí, yo he mentido, sí, yo he sido soberbio, soberbia, sí. Pero hoy, Jesús, yo sé que tú pagaste por mí. Tú puedes hoy con todo tu corazón decirle a Jesús, perdóname, Jesús. Perdóname, Señor. Dice Jesucristo que todo el que viene a Él no le echa fuera. Y dice Dios que a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si tu corazón está humillado, si está contrito realmente delante de Dios, Dios no lo va a despreciar, no. Dios va a perdonar ese corazón, Dios va a limpiarlo, Dios va a hacer un nuevo corazón. Nazareno sufrió por mí, Aleluya. por mí lo golpearon. Bendito eres, Jesús. Y lo escupieron. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y lo azotaron. ¿Qué sería de nuestra vida si tú no estuvieras dispuesto a padecer? Nazareno sufrió por mí. ¿Qué sería de nosotros si tú no te encaminases a Jerusalén? Corona. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si allí en Getsemaní no le hubiera dicho al Padre, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya? Que la voluntad del Padre, dice la Biblia, Él quiso quebrantarlo. Piensa en eso, Dios quiso quebrantar a su único hijo. Era la única manera en que te podía salvar. No había otra manera. Aborrece el pecado con toda la fuerza de tu alma. Aborrécelo, ódialo. Pero ama a Jesús con toda la fuerza de tu alma. Ámalo, Jesús, ámalo. Síguelo, sírvelo. No importa que la gente se burle, no importa que se ría, no importa. Él pasó una vergüenza más grande que la que tú puedas pasar. Él fue crucificado totalmente desnudo en aquella cruz. ¡Qué vergüenza! Al santo Hijo de Dios. Pero eso lo hizo por ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en el día de hoy. Yo te pido que tu Espíritu siga hablando. Que no nos dejes quietos, Señor. Que esta palabra pueda quebrantar el corazón de todos aquí. Y de todos los que escuchen, Señor, esta palabra, su corazón sea quebrantado delante de ti. Y que entiendan, Señor, que hoy es el día agradable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salud. Es hoy. Que lo puedan entender, Padre. Que a tiempo se puedan arrepentir antes de que sea tarde, Padre. Que a tiempo puedan venir a los brazos de Cristo antes de que sea tarde. A tiempo, Señor, puedan correr a Dios. Que aborrezcan este mundo perdido, Padre. Que se entreguen en tus brazos, Señor, para amarte siempre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Jesús.